tenemos la fortuna de tener presentes a dos abogados con bastante experiencia de acompañamiento a pueblos y en defensa del territorio. Raimundo también es abogado, ha acompañado diversos proyectos, diversos procesos de resistencia en defensa de los territorios. Me parece que va a ser muy interesante poder escucharlos para entender desde la disciplina del derecho, de un derecho distinto al que estamos acostumbrados a entender a los abogados, cómo esta posibilidad de que desde las disciplinas que podrían considerarse académicas, la antropología y el derecho, hay procesos de acompañamiento interesantes con los movimientos en diferentes territorios. Vamos a empezar con Raimundo Espinosa. Me parece que él ha planteado en este taller bastantes ideas. Una fundamental es cómo nos han deshabilitado de muchas formas de defensa, de muchas formas jurídicas que en la experiencia de la cultura y la cultura de los propios pueblos, con este proceso de colonialidad, han sido o han intentado ser borradas, y cómo a través de los litigios participativos es necesario construir otra forma de, me dirán si está correcto, litigar y de luchar en tribunales y en los espacios que ha construido el derecho positivo, rompiendo los esquemas y rompiendo también estas formas restringidas que tienen los jueces, como lo comentaba el compañero, ¿no? Entonces, bueno, sin más preámbulo, le voy a dar la palabra a Raimundo y le agradecemos su presencia y su participación en este encuentro. Muchas gracias, Itzam. Dos cosas, estoy enfermo de la garganta y además tengo un dolor de muela horrible, entonces hoy no voy a hablar tan rápido como siempre hablo, que no puedo. Bueno, quisiera comenzar pues agradeciéndole a las y los organizadores de la mesa por tener esta deferencia hacia mí e invitarme nuevamente a estar con ustedes aquí en la DEAS, Melina, pues para platicar sobre temas que pues seguramente todos los que estamos aquí nos parecen de suma importancia, ¿no? De gran relevancia para el país y claro, pues muy actuales, ¿no? En contra de lo que desearíamos, pues son temas muy actuales porque hay mucha necesidad de seguir discutiendo, esclareciendo y también de tener pues los horizontes precisos, ¿no? De hacia dónde debemos caminar. Y en segundo lugar, bueno, además del gusto de estar acá y bueno, la posibilidad que me dan de tener contacto con estos temas y asuntos que son pues las áreas en las que yo me he desenvuelto desde hace muchos años. Les agradezco mucho que me permitan venir aquí para seguir teniendo contacto con esto. Pues también les agradezco mucho que me den la oportunidad de compartir la mesa con Jorge Fernández Sousa, que es bueno, un amigo, un abogado muy reconocido y que me parece a mí que a quienes somos más jóvenes, pues es un ejemplo para nosotros y un motivo de inspiración de que sí es posible ser abogado y ser de izquierda, ¿no? Y no hay contradicción en eso. Y ser decente, claro. Entonces, bueno, a mí me da mucho gusto tener esta oportunidad, ¿no? De encontrarme ahora con Jorge y, bueno, compartir la mesa con él. Seguramente vamos a aprender mucho de lo que él nos pueda decir hoy, ¿no? Y claro, bueno, pues ver a varias caras conocidas, amigos y compañeros que nos hemos encontrado en diferentes momentos, ¿no? En diferentes luchas. Bueno, yo pensé en 5 puntos que son temas de debate en torno
pues al nombre, al título que se le dio a la mesa a la que nos convocaron, ¿no? La mesa es el papel de los derechos en la defensa de los territorios. Yo pensé, pues, 5 tópicos que pueden ser interesantes, ¿no? Para todos nosotros plantearlos, problematizar el asunto de los derechos humanos en torno a estos ejes. Y bueno, pues ya veremos, ¿no? Hasta dónde hay respuestas contundentes, ¿no? Acabadas. Y hasta dónde, bueno, son cuestiones que hay que, pues, seguir conversando, ¿no? Bien. De entrada, bueno, pues ya seguramente muchos tienen la referencia de la posición que yo tengo respecto de los derechos humanos. Mi posición no solamente es el uso crítico o no inocente de los derechos humanos como instrumento jurídico, ¿no? Sino la propia crítica al discurso y los contenidos de los derechos humanos, ¿no? Que parece lo mismo, pero es diferente. En este sentido, bueno, lo primero que habría que plantearse y que muchas veces lo damos por hecho y no nos detenemos a revisarlo es, pues, cuándo es que aparece el lenguaje de los derechos, ¿no? Como derechos humanos, si quieren, pero en general como derechos. ¿Cuándo es que debemos nosotros tenemos nosotros la necesidad de plantearnos una actividad o la relación que tenemos con un bien en particular en términos de derechos, ¿no? En términos jurídicos. ¿Cuándo eso sucede? Claro, yo entiendo que quienes estudian derecho, pues esto no se preocupen por ello, ¿no? O sea, los que estudian derecho empiezan con la teoría del derecho y presupone esto. Pero quienes estudian, por ejemplo, antropología, pues antropología jurídica, pues esa es una pregunta que se tienen que hacer forzosamente, ¿no? O sea, por ahí empecemos. ¿Cuándo es que se hace necesario utilizar el lenguaje de los derechos? ¿Y por qué una relación entre dos personas tiene que plantearse en términos de derechos y obligaciones? ¿O por qué la relación que tienen una o más personas respecto de un bien tiene que plantearse en términos de actividades que son omisiones, ¿no? Incluyendo omisiones, en términos de derechos y obligaciones respecto de la cosa, ¿no? Por plantearlo así. Bueno. Me parece muy importante que problematicemos sobre este eje, porque actualmente y cada vez con mayor frecuencia, pues los catálogos, esto que llaman los expertos en derechos humanos, ¿no? Esto que llaman los catálogos de derechos humanos, pues cada vez son más amplios, ¿no? Y cada vez entran cosas que años antes no nos imaginábamos que entraran ahí. Por ejemplo, o sea, la burguesía en su momento revolucionaria, que se plantea sus 4 derechos básicos, ¿no? Los 4 derechos del liberalismo burgués clásico, que giran todos en torno al tema de la propiedad. Bueno, se plantean 4, ¿no? Bajo una tesis justnaturalista y demás, ¿no? Que ahora platicaremos algo más de eso. Pero de ahí para acá, que es solamente lo que pues, llaman la época moderna, ¿no? Bueno, de ahí para acá, revisemos nosotros los catálogos de derechos, ¿no? O revisemos esta otra cosa que se inventaron para clasificar los derechos humanos, que son las generaciones de derechos, ¿no? Que también es algo superficial, ¿no? No es algo con lo que uno deba casarse. Es algo superficial montado para dar una explicación y que se retomó y bueno, como es bastante didáctico, dicen algunos, pues es popular. Bueno, bueno ya que 2 generaciones, ¿no? Derechos individuales, derechos colectivos, una tercera generación, ¿no? Derechos de índole internacional, donde participan todos los países, ¿no? La paz, el derecho al desarrollo, el derecho ambiental, etcétera. Pero bueno, después ya uno empieza a perder la cuenta porque la 4ª generación, la 5ª generación, la 6ª generación, bueno, imagínense qué hay en la 6ª generación de derechos. Ya de lo que están hablando no es de los derechos de los animales, ni de los derechos de la Pachamama, ¿no? O de la naturaleza. O sea, ya ahora de lo que están hablando es de los derechos, pues de la inteligencia artificial, ¿no? De eso es de lo que se está hablando ahora.
de que si tienen o no tienen derechos, ¿no? Pues los androides o los robots y demás, ¿no? Que es algo inminente, ¿no? Que es algo que sucederá. En fin. Pero todavía más cuando revisamos los catálogos de derechos, e incluso en muchos de los procesos colectivos de defensa del territorio y de protección del medio ambiente en los que ustedes estarán de una u otra manera involucrados o conocerán, pues se pelean cosas muy concretas que hace, no digo 100 años, que quizá hace 50 años o menos, y en algunos casos mucho menos, pues no nos hubiésemos planteado como necesario hablar de ellos en términos de derechos, ¿no? Me refiero, digo, ya no al tema del agua, que es obvio, ¿no? El tema del aire, ¿no? O sea, hay aeropuertos, a lo mejor lo saben, hay aeropuertos donde al tú llegar, te cobran un impuesto. Es un impuesto al aire, ¿no? O sea, en el aeropuerto de Caracas, por ejemplo, me parece que es uno de esos, ¿no? En fin, pero así como tenemos que reivindicar un derecho al agua, que ya está pues bastante más avanzado, incluso, bueno, no solamente en el derecho internacional, nosotros tenemos en el artículo 4 una referencia explícita, y claro, al ser una batalla cotidiana, no solamente en las ciudades, que los de las ciudades somos los que tomamos el agua de las comunidades vecinas y cada vez más lejanas, sino también en las comunidades, ¿no? Agrarias, indígenas, cada vez es un tema que tiene un impulso, una urgencia social, ¿no? Que es evidente y bueno, eso ha generado un gran desarrollo dado que hay mucha movilización y eso es muy importante. Pero hay otros temas como ese tan concreto que hace unos años pues no se hubiese nadie imaginado que habría que pelearlos en esos términos, ¿no? Como derecho al aire, derecho al agua, o simplemente el tema de los derechos de la naturaleza. Vaya, en general el derecho ambiental. O sea, en el derecho romano no existía el derecho ambiental. Eso surge precisamente porque hay una condición histórica, material, práctica, que nos impele a defender el medio ambiente, ¿no? ¿Por qué? Porque se está poniendo en peligro la vida, ¿sí? Y así pasa en cada caso. Cada vez que dos bienes que son escasos, bueno, que un bien que es escaso, se pone en disputa, ¿sí? Y hay que distribuirlo, hay que repartirlo, que no alcanza para el consumo de todos en un bien. Cada vez que eso sucede, pues antes de que entre el derecho y se hable en términos de derechos sobre el bien, ¿sí? El que sea, o sea, me refiero a bienes comunes, no a las cosas que ya todos tenemos claras que son particulares, sino bienes comunes. Antes que eso suceda, pues hay escenarios de disputa, y son disputas de hecho, ¿no? En donde, en los contextos a los que nosotros ya estamos, en los que nosotros hemos nacido y en los que vamos a morir, que son los conceptos, el contexto de pues el capitalismo contemporáneo, la modernidad capitalista, pues son textos donde normalmente esa disputa es de unos poquitos que quieren apropiarse de algo que era común, pasarlo a la esfera de lo privado y sacar provecho de su administración, ¿no? Frente a una mayoría que pues a veces permanece ignorante, permanece pasiva, ¿no? A veces no sabe cómo defenderse, a veces no tiene la posibilidad de ver el futuro inmediato que se avecina, ¿no? Entonces no puede actuar tan rápido, no tiene la conciencia todavía, ¿no? Y sin la conciencia, pues difícilmente se organiza. Bueno, pero el otro, el que va a hacer negocio, ese muy rápido tiene conciencia y se organiza, ¿no? Y hay una disputa ahí. Incluso si fuese al interior de la propia comunidad, pues también suceden estas disputas y estos esquemas se reproducen, ¿no? Digo, yo lo planteo en términos de empresas que toman los bienes comunes y dejan a unas mayorías desposeídas, aunque los tengan en sus territorios, ¿no? Bueno, precisamente ahí, cuando hay esta disputa en escenarios de escasez, es cuando existe esta necesidad de plantear el problema en términos de derechos, ¿sí? En términos de un lenguaje jurídico, ¿sí? Y claro, en el escenario que nosotros conocemos, la figura que entra ahí es la figura del Estado. Porque el Estado es ese tercero imparcial que regula
las relaciones entre los particulares. La masa de desposeídos que antes tenían y después no van a tener, y esos pocos que se apropian lo que era común, ¿sí? Bueno, pues el que se supone que es el tercero que media ahí es el Estado, y el lenguaje en el que habla el Estado es el lenguaje del derecho, ¿sí? Y dentro del lenguaje del derecho están los derechos, y eso se tiene que entender así, porque si no, lo que impera, lo que reina, lo que es popular, pues es esta versión pop, esta visión pop de los derechos humanos, ¿no? Que claro, pues a todos nos conmueve, y quién va a decir que no, pero es una versión acrítica, ¿no? Que no tiene esta perspectiva profunda. Y me parece muy importante que eso se reivindique y que se plantee en esos términos, ¿no? ¿En qué escenarios, cuáles son los escenarios donde aparece el lenguaje jurídico, específicamente el lenguaje de los derechos, ¿no? Y si quieren más en particular, de derechos humanos. Siempre son estos escenarios de escasez donde hay disputas sociales detrás. Y primero vienen las disputas, primero vienen las condiciones materiales de vida, donde hay escasez y donde los sujetos pelean por sobrevivir disputándose los bienes. Primero sucede eso, y luego viene el derecho, ¿sí? Y claro, el derecho puede actuar de diferentes maneras, ¿no? Cuando eso sucede, las funciones o el rol, el papel que puede tener el derecho, pues es distinto, ¿no? A veces simplemente se trata de legitimar esta apropiación privada de lo que anteriormente era común, ¿sí? A veces es eso, y puede ser por medios muy sofisticados, ¿no? O por medios burdos. O sea, yo recuerdo en el caso de la carretera, la autopista esta de Toluca, ¿cómo se llama, Itzam? El caso se me va ahorita. Xochicuautla, perdón. Bueno, pues yo me acuerdo, trabajé al principio mucho con los compañeros de Xochicuautla. Pues claro, ¿cómo era? Era la expropiación por decreto, ¿no? Algo que es muy burdo, ¿no? Es muy directo, es muy frontal, ¿no? O sea, y además era un decreto súper mal hecho, ¿no? O sea, mal motivado, mal fundado, rápido, ¿no? Para justificarlo. Y claro, hay mecanismos mucho más complejos. Revísense la manifestación de impacto social y la evaluación que vino después del caso del gasoducto Tuxpan-Tula. Puta, qué documento tan complicado, ¿no? Yo estudiando y preparando las demandas de ese asunto perdí una novia, ¿no? O sea, así de complicado era, yo me tuve que dedicar a eso, ¿no? O sea, renuncié al resto para concentrarme ahí, ¿no? Es lo que quiero decir. En fin, o sea, no lo vayan a dejar caer, ¿no? O sea, tienen que seguir peleando. Aunque ya no esté yo ahí con ustedes, pues ustedes sigan peleando. Bueno, en fin, me parece importante que reflexionemos sobre esto y lo problematicemos por lo menos, ¿no? Porque muchas veces no se hace. Bueno, un segundo punto que me parece importante, que va de la mano, pues es la necesidad de ubicar la aparición del discurso de derechos humanos con esta posición como discurso, lo voy a plantear así, como discurso hegemónico, ¿no? O sea, como un discurso muy popular, ¿no? Y que además a donde va, convoca, ¿no? Y atrae más adeptos, ¿no? A los derechos humanos, ¿no? O sea, somos militantes de los derechos humanos. Y ahora la gente no milita en partidos, milita por los derechos humanos, ¿no? Bueno, pues eso, de ahí justamente a eso es a lo que me quiero referir, ¿no? La militancia por los derechos humanos, ¿no? Lo que está detrás de eso, primero tenemos que plantearnos cómo es que eso sucede en términos prácticos. ¿Cuál es la condición histórica que hace que eso aparezca así, ¿no? Que tenga este boom del discurso de derechos humanos. Claro, la línea ortodoxa de justificación de esto, que es parte verdad, yo no voy a negar eso, por supuesto, pues nos habla de las atrocidades de la Segunda Guerra Mundial y los nazis, en fin, ¿no? Y la esposa de Roosevelt redactando la Carta de Derechos Humanos, en fin, y lo menciono precisamente porque hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos, ¿no? O sea, los gringos redactando
este documento, ¿no? Que pone a la humanidad por encima de sus propias limitaciones, ¿no? Que son las limitaciones de los malos seres humanos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, hay una parte de verdad muy dura en eso, y tienen razón, y qué bueno. O sea, algo había que decir a nivel mundial después de lo sucedido en Europa, ¿no? Y bueno, en Europa, pero con un cúmulo de atrocidades históricas para la humanidad, ¿no? Que es el significado que tiene esta carta. O sea, nos da un horizonte histórico de aspiraciones éticas para la humanidad. Y eso es excelente, ¿no? Pero, de nuevo, si nosotros nos quedamos solo con eso, pues únicamente estamos viendo la versión pop, ¿no? La versión nice pues de los derechos humanos, ¿no? De este discurso de derechos humanos. Pero no estamos, no estamos centrando la atención en un punto muy importante. Cuando esto va cobrando mayor fuerza, se van creando las instituciones, en fin, ¿no? Hay todo un sistema de tribunales internacionales que tienen que ver con derechos humanos, ¿no? Y regionales y no sé qué. Bueno, hay todo esto, ¿no? Y al interior de los países se va recogiendo toda la nomenclatura y el intercambio jurisprudencial, en fin, hay todo esto, ¿no? Que los abogados cuando empiezan a hablar de esto, empiezan a levitar, ¿no? A ver si nos levanta aquí el mantel, porque se emocionan mucho, ¿no? Cuando hablan de esto. Y está bien, ¿no? Hay que entenderlos. No tienen una formación suficientemente crítica para ver la otra parte, ¿no? Bueno. Todo este discurso de derechos humanos viene a sustituir, y no es algo natural, ¿no? O sea, es algo, como dicen, tiene plan con maña. Viene a sustituir todo un discurso que tenía una prevalencia análoga a la que ahora tiene el discurso de derechos humanos, que era el discurso conforme al cual se estructuraba narrativamente la lucha social, las disputas por los bienes comunes, ¿sí? Las disputas por la sobrevivencia y la dignidad. Bueno, pues se articulaba todo eso en torno al discurso de la lucha de clases. Y ahora parece de mal gusto plantear que hay lucha de clases. Hay quienes piensan que ni siquiera hay clases y confunden unas cosas que no son clases sociales con el concepto de clases sociales, ¿no? Lamentablemente hay clases sociales y hay lucha de clases, ¿sí? Y eso tiene un sentido y una relevancia que no puede, por más que se intente y se ha intentado, no puede quedar encubierto en el discurso de los derechos humanos, ¿no? Hay una materialidad detrás de eso, de ese discurso de lucha de clases, porque sí hay clases sociales, ¿sí? Esta crisis, pues me parece a mí que es una crisis en la toma de conciencia en el discurso de la izquierda, lo voy a plantear así, me parece a mí un retroceso respecto del avance del pensamiento revolucionario de vanguardia en el siglo XIX, ¿no? O sea, así lo pongo. Si ustedes revisan con un poco más de detenimiento, cuando se habla de clases sociales, está claro que hay una clase que es explotada y otra clase que es la que explota. Una clase que en la modernidad capitalista es dueña de los medios de producción y otra que no posee más que su pellejo y que todos los días debe ser explotado, ¿no? Porque si no, no come. ¿Sí? Bueno, todos los días debe vender su fuerza de trabajo. Ahí está muy claro cuando esta gente cobra conciencia y se organiza para defender, ahora le dicen su territorio, pero pues sería lo mismo, ¿no? Para defender los bienes que tiene y su vida y su dignidad, ¿no? Cuando esa gente se organizaba, pues se organizaba a partir de categorías que lo llevaban al discurso de la lucha de clases. Y sabían que había alguien que los explotaba, ¿no? Y además sabía el papel que tenía el Estado en todo eso. Entonces la lucha, pues incluía al Estado, pero era claro que quienes estaban detrás, pues eran los dueños del capital. Eso estaba claro. Bueno, pues sucede una distorsión muy grande en términos prácticos, pero también en términos teóricos. En términos teóricos hasta los planes de estudio los cambian.
¿no? Rechazan leer, no voy a decir Lenin y Trotsky, o sea, rechazan leer Marx, ¿no? Y cambian los planes de estudio para quitar eso, porque ya ahora no hay, ese no es el discurso, ¿no? Eso ya, como cayó el socialismo real, que ni era socialismo, ¿no? Era forma de capitalismo de Estado, pero como cayó eso y el muro de Berlín y una cantaleta de tonterías, entonces, bueno, pues ya no tiene sentido hablar de eso, se demostró históricamente que no tiene sentido. Marx era Stalin, ¿no? Una tontería, que no es el momento, ¿no? Para discutir. Pero me parece que eso no tiene, no se sostiene, ¿no? En términos teóricos científicos, eso no se sostiene, y un pensador serio no puede plantearlo así, tan superficialmente como se ha venido repitiendo, ¿no? Bueno, la academia, pues, asume otras modas, y bueno, ahorita ustedes lo deben saber mejor que yo, ¿no? Todo lo que se difunde en la academia como discursos para articular la lucha social, ¿no? Pero muchos de ellos, y quizá ahora con menos resistencia, con más tolerantes, pero en un principio un rechazo completo a este discurso de lucha de clases, ¿no? Bueno, en lugar de eso, lo que sí entra y se articula con todos estos discursos académicos y que penetra profundamente en la sociedad, que toma conciencia y se organiza en esta sociedad civil organizada con sus ONGs, ¿no? De derechos humanos, muchas hacen buen trabajo, no voy a negarlo, pero muchas yo creo que no. Lo que sí permea, lo que sí entra ahí duro y se clava, es este discurso de derechos humanos, al que nadie le puede decir que no. Se ve mal uno, es políticamente incorrecto pronunciarse en contra del discurso de derechos humanos, ¿no? Entonces, bueno, pues los académicos no lo hacen, en la práctica tampoco estaría muy mal hacerlo, ¿no? Y bueno, tiene sus consecuencias, ¿no? El que lo hace, pues, se avienta al abismo de cabeza y no sabe ni a dónde, con qué va a topar. Bueno, cuando se utiliza el discurso de derechos humanos, los dispositivos que da el discurso de derechos humanos, ¿a qué nos enfrentamos? Pues ya no tenemos primero el sujeto social, ya no tiene la claridad que sí tenía cuando entendía el mundo a partir de lucha de clases y como perteneciente a una clase, la clase de los esclavos. Ya no tiene eso. Ahora es una persona con dignidad que tiene derechos, ¿no? El obrero se va afresando, ¿no? Y su conciencia cambia, su manera de entender el mundo también cambia, y los académicos también, ¿no? Eso es muy importante que lo veamos. La disputa ahora pareciera ser ya no en torno a la persona que se agandalla los bienes comunes y que nos explota a todos, sino que ahora estaba claro que era esa persona frente al esclavo, ¿no? Eran los esclavos frente al amo. Eso ya no está claro, porque ahora hay una mediación institucional sobre la cual anteriormente también había una claridad. Pero ahora no hay esa claridad. El discurso de derechos humanos lo que hace es colocarte a ti directamente frente al Estado y hacer a un lado, encubriendo al actor social que es responsable de la vida miserable que tienes. Se esconde el capital y lo que aparece es el Estado. Que claro, es una transfiguración del capital social nacional, ¿no? Es una forma del capital, es un instrumento del capital, ¿no? Pero ahora nosotros, quienes padecemos esta realidad, pues no luchamos directamente contra el capital, ¿no? Ahora nuestras luchas son sectoriales, son por temas, somos ambientalistas, somos feministas, somos agraristas o somos cuanta madre se les ocurra, ¿no? Pero bueno, pues ya no es lucha de clases, ¿no? Y además, nuestro reclamo no es frente al capital, ¿no? O sea, es frente al Estado, porque el Estado es el responsable de los derechos humanos. Él tiene obligaciones y deberes en materia de derechos humanos, y nosotros somos ciudadanos y personas del Estado, ¿no? Pertenecientes a un Estado, titulares de esos derechos, y la relación jurídica se establece con el Estado, ¿no? Pero esa relación jurídica termina comiéndose la relación social. Claro, van a decir, bueno, pero es que ahora también ya están saliendo los tratados para que las empresas se hagan responsables y no sé qué, ¿no? Sí, pero todo eso, fíjense cómo tuvimos que, o sea, todo eso ha sido también no por las empresas.
quienes construyen instituciones democráticas, instituciones para controlar el poder, instituciones para revertir esa situación, es siempre la gente en necesidad, ¿no? Es eso que llaman izquierda, ¿no? De una u otra, en un u otro sentido. Hemos tenido que plantearnos nuevamente esta necesidad de enfrentarnos cara a cara con las empresas, ¿sí? Pero eso era algo que ya teníamos, y lo teníamos directo, y era fuerte, y era contundente. Gracias, muchas gracias. Era algo que ya teníamos, y era una conciencia que ya teníamos, y que perdimos. Y ahora la están tratando de meter dentro del discurso de derechos humanos, para obligar a que las empresas se hagan responsables de sus desmadres, ¿no? Bueno, eso ya lo teníamos, ¿no? Pero ahora lo tenemos que ver desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? En fin, no quiero decir que hay conclusiones certeras sobre este punto, pero sí me parece importante que lo problematicemos y que lo planteemos en términos críticos, ¿no? Para tener más claridad sobre lo que estamos haciendo y lo que debemos hacer para tomar conciencia y organización social en defensa de los territorios, ¿no? Sobre este punto en particular y las implicaciones que tiene el discurso de derechos humanos que muchas veces pues aceptamos a priori sin cuestionar, ¿no? Y bueno, quizá la gente en medio de la necesidad y la desesperación, la angustia por defender lo que tiene, le parece una opción porque no tiene opciones. Pero lo que no es opción es que quienes se dedican profesionalmente a pensar, a investigar, acepten a priori, sin crítica, dogmáticamente esta situación. Eso no tiene perdón, ¿no? Y menos si ellos son pagados por el erario público, eso no tiene perdón, ¿no? Eso debe quedar muy claro. Bueno, a ver, un tercer punto que me parece interesante plantearles es si nosotros revisamos el discurso, la narrativa que se crea el neoliberalismo, este capitalismo neoliberal, ¿no? ¿Cómo ubicar ahí el tema de los derechos humanos? Claro, hay muchas bondades en los temas de derechos humanos y es positivo, pero eso se lo repiten ustedes todos los días. Y es lo que se promociona y da vuelta. Por eso yo no me centro en eso. Seguramente ustedes ya saben todo eso y lo escuchan todo el tiempo, ¿no? Yo creo que es importante ver estos claroscuros, ¿no? En el discurso. Bueno, si nosotros revisamos la narrativa de este capitalismo neoliberal en diferentes niveles, nosotros podemos ubicar una cierta ideología media, ¿no? O sea, un discurso promedio con ciertos elementos que son comunes. Y que ahora me parece a mí, pues están con más claridad puestos en duda, ¿no? Si no es que en crisis, por lo menos puestos en duda, ¿no? Y en nuestro país, pues en la coyuntura en la que vivimos ahora, con la oportunidad de sobreponernos a la crisis de manera positiva, ¿no? ¿A qué elementos me refiero? No vienen solos, ¿no? Los derechos humanos no vienen solos, vienen en paquete. Y nos los vendieron en paquete. Y así se construyeron instituciones en México, ¿eh? Durante estos 30 años, así se construyeron instituciones. El INE, el INAI, etcétera, etcétera. La democracia electoral, pues cuántas transiciones a la democracia no hemos tenido, ¿no? Y nos las han vendido así. Fox, Calderón, hasta Peña Nieto, ¿no? Que el regreso del PRI era una señal de democracia porque había pluralismo y tolerancia y la posibilidad de dar una batalla pacífica en elecciones, ¿no? En fin, hay todo un discurso donde se han gastado miles de millones de pesos del erario público en lo que ha producido el INE y, bueno, toda esa producción de dogma y teoría respecto de la democracia electoral, ¿no? Y claro, esa institución pues es paradigmática respecto de este punto, ¿no? Bueno, esa defensa de la democracia electoral viene con el discurso de derechos humanos. Ustedes no tienen más que revisar, por ejemplo, no les hablo de los politólogos y expertos mexicanos, no, o sea, revisen el discurso del papá de todos ellos, o sea, revisen lo que dice, por ejemplo, autores como Samuel Huntington, ¿no? Pero lo decía hace 50 años, para América Latina, su libro de El orden político en las sociedades en cambio,
Pues ahí da la receta de los golpes de Estado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer un sistema político desarrollado? Es el norteamericano, que se basa en una democracia electoral, ¿no? Otro elemento importante de esta ideología media del capitalismo neoliberal, donde están los derechos humanos, pues es todo este rollo del libre comercio, ¿no? Claro, y nosotros también en México pues somos un ejemplo paradigmático de lo que implica el libre comercio, porque el documento jurídico pues que sirve de modelo para eso, que trató de replicarse, pues es precisamente el Telecan, ¿no? Que claro, ahora se supone que llega un punto de pues de desgaste o de agotamiento, cuando más bien lo que estamos atravesando pues es un desarrollo en los contenidos y las formas de los tratados de libre comercio, ¿no? Pero ese es el antecedente más importante que tenemos de cómo la economía imperial de los Estados Unidos es una economía que protege el mercado interno y se cierra, pero obliga a sus subordinados, ¿sí? En el caso de México es muy claro, y otros países en el mundo, pues los obliga a abrir las fronteras y a que le compren toda la porquería que nos quieren vender, ¿no? Bueno, el libre mercado, o sea, sí, es libre mercado para los esclavos, para los subordinados, pero son economías protegidas para el imperio. Eso lo tenemos que ver, no hay otra manera de que su economía se mantenga fuerte, ¿no? Y el mismo ejemplo es el que sigue China. En fin, es muy importante el tema del libre mercado porque supone también una serie de transformaciones al interior del derecho nacional. ¿Cuántas modificaciones no se hicieron no solo a la Constitución, sino al conjunto de leyes federales en México a propósito de la entrada en vigor del Telecán? Muchísimas, desde que se anunció, desde que se negoció, desde que se firmó, cuando se ratificó, cuando entró en vigor, y posteriormente muchísimas. Y tenían que ver para adaptar el derecho mexicano a la política de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? En fin, también ha habido muchos espacios ya donde se han hecho balances sobre este punto. Yo no me detengo sobre eso, ¿no? Ya hay muchas fuentes y hay expertos incluso por aquí que nos podrían platicar más sobre el punto. Pero con estos dos elementos de democracia electoral y de libre comercio, pues se forma este discurso de la globalización pop que incluye también los derechos humanos. La crítica que en su momento seguramente pues todos han escuchado aquí, que hace Chomsky a cómo se utiliza el discurso de derechos humanos desde el imperio, ¿no? O sea, es en nombre de los derechos humanos que Estados Unidos lleva a cabo las cruzadas modernas, ¿no? Contemporáneas, para ir en contra de los países en donde casualmente pues hay recursos que resultan estratégicos para la economía mundial. Y bueno, como no les gusta el gobierno y como no se ponen de acuerdo, pues apliquémosle la de los derechos humanos, ¿no? Como no aceptan el libre comercio, vamos con la bandera de los derechos humanos. Nadie va a decir que no, ¿sí? Entonces tiene ese uso perverso también, ¿no? En fin, todo este periodo de globalización neoliberal o de capitalismo neoliberal tiene estos elementos. Seguramente tiene otros, pero estos son, me parece, que brotan, ¿no? Que son muy, muy obvios, ¿no? Entonces, bueno, me parece importante que ubiquemos también en ese contexto, pues, el uso que nosotros hacemos del discurso de derechos humanos, ¿no? Que muchas veces, le repito, pues, es muy inocente, ¿no? Muy, muy bonachón. Bueno, un cuarto punto para compartir con ustedes, pues es precisamente el tema del que ha estado apareciendo del mainstream de los derechos humanos, ¿no? Del discurso de los derechos humanos. O sea, esta narrativa popular que hay sobre los derechos humanos, y cuando digo popular me refiero a que está muy arraigada, y no por cómo la use la sociedad civil organizada o no organizada, sino sobre todo pues cómo nos la venden los expertos en derechos humanos, ¿no? Que aquí en México pues hay muchos, ¿no? Expertos en derechos humanos, no voy a decir sus nombres, pero bueno, teóricos que precisamente se prestan para caricaturizar y ver todo esto, vender una cierta imagen de los derechos humanos, ¿no? Ese mainstream de derechos humanos, pues frente al pensamiento crítico, ¿no? Me parece, hay muchos intentos, o sea, sí hay colectivos que han estado haciendo un esfuerzo importante, colectivos de académicos sobre todo, un esfuerzo importante por pensar los derechos humanos desde perspectivas críticas, ¿no?
y a veces, bueno, pues también se dan baños de pueblo los académicos y acompañan procesos para ver, ¿no? Cómo es la realidad de los derechos. Entonces, bueno, pues tienen también sus fuentes. No obstante, me parece que hay todavía muchas limitaciones, ¿no? En la manera en la que se ataja este vocabulario, este discurso en boga y popular o más fuertemente arraigado de derechos humanos, porque no es suficiente hacer la crítica en términos decoloniales, por ejemplo, ¿no? Que ahora también está de moda y es importante, pero me parece que no es suficiente hacer la crítica en términos decoloniales y menos en una reducción culturalista, ¿no? Me parece más bien que hay que hacer la crítica de este discurso pop de derechos humanos desde la perspectiva de la crítica de la economía política, ¿no? Y claro, pues yo lo digo así porque eso es lo que yo trabajo, la crítica del derecho moderno desde la crítica de la economía política, ¿no? O sea, desde la lectura del Capital de Marx, ¿no? Más que desde visiones culturalistas o desde visiones decoloniales, ¿no? O cualesquiera otras, estos otros motes que ahora se les está dando a estas perspectivas, que me parecen muy importantes, por supuesto que sí, igual que las perspectivas de género o propiamente feministas en torno al derecho, me parece importantísimo que se hagan, o las críticas que se puedan hacer desde el pensamiento indígena, si ustedes quieren, o incluso desde una preocupación honestamente, una honesta preocupación por el tema ambiental, ¿no? Y la naturaleza, en fin, por supuesto, todo eso me parece muy válido. Sin embargo, me parece que todos estos discursos críticos que ahora pues están generando y que se están reproduciendo, y qué bueno, me parece que tendrían mayor fuerza si lograsen articularse en torno a un punto, pues que es muy claro. Una modernidad capitalista, el discurso crítico de la modernidad capitalista es el discurso de la crítica de la economía política. Esta otra serie de discursos que son muy importantes y que han ido apareciendo y para bien se han ido desarrollando, me parecería que tendrían mayor potencia en tanto que se logren articular con el discurso de la crítica de la economía política. Porque si no, le estamos apuntando a cuestiones a veces superficiales, a veces secundarias, pero no estamos yendo al fondo del asunto. Aquí el fondo del asunto es que hayamos, que son pocos, y hay un chingo de esclavos. Y que ese chingo de esclavos ni dignidad ni futuro van a tener, ¿no? Y que se nos va la vida, no solamente la vida de los seres humanos, sino la vida del planeta en esa lucha, ¿no? Bueno, pues eso sí lo ve la crítica de la economía política como punto central, ¿no? Entonces, bueno, ese es un llamado a avanzar por ahí quizás, ¿no? Ya finalmente, para darle la palabra a Jorge, una reflexión sobre las condiciones y límites de posibilidad de los derechos humanos en procesos colectivos de defensa del territorio y protección del medio ambiente. O sea, sobre pues herramientas jurídicas que digamos son vigentes y que aparecen en el escenario, ¿no? Claro, las comunidades que están amenazadas, que tienen su vida en juego y que se les va en ese proceso colectivo de defensa, de protección, pues se les va la vida comunitaria, están en un punto en donde quieren seguir siendo campesinos, quieren seguir siendo comunidades indígenas, pero desde las políticas del Estado y también detrás de eso el impulso del desarrollo del propio capitalismo, están metidas o son obligadas, son forzadas a entrar dentro de un proceso de proletarización, que no significa otra cosa que despojarlos de sus medios de producción propios. De eso se trata, de despojarlos del territorio. O sea, el territorio, con este concepto complejo de territorio, bueno, eso también supone medios de producción, ¿no? Y eso es lo que le da la fortaleza al territorio, por eso es que tiene sentido defender el territorio como medios de producción de la vida en la comunidad, ¿no? Bueno, se les va en eso. ¿Qué herramientas tienen para enfrentarse a esa situación? Cuando más bien, pues han sufrido una discriminación estructural, histórica, en diferentes ámbitos, ¿no? Y que los tiene en una situación, en una condición, pues muchas veces de ignorancia en general,
de cómo es que son las cosas y qué pueden hacer, a veces ya de un autodesprecio, ¿no? En donde pues no puedo hacer nada. ¿Qué soy yo? Yo soy nada, ¿no? Yo soy un indígena frente al Estado. Y lo digo porque eso es todo el cuento, todas las veces que teníamos que hablar con las autoridades, eso era todo. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros ahí, no? Con el de CENER, ¿no? Si el de CENER era más burro, ¿no? Y además no solamente era burro, era un deshonesto, ¿no? En las reuniones no era tramposo, manipulador, en fin. Hay todo eso, pero también hay una gran apatía, ¿no? Por la política en general, digamos. Pues la gente no quiere participar, dice, no, pues ya, siempre va a haber jodidos, ¿no? Y siempre va a haber pobres, y nosotros no vamos a poder salir de aquí, en fin. O sea, todas estas cosas que son cotidianas, son dichos de todos los días que aparecen, bueno, lo que nos están indicando es una situación ya de sobajamiento interiorizado, ¿no? De sometimiento, donde la subjetividad ha perdido esa capacidad de ser sujeto del proceso social. No solamente es que no tengan conciencia, es que están negados a adquirir conciencia, ¿no? Y hay más bien una masificación en las comunidades, ¿no? Donde no hay conciencia más que de lo inmediato y de puras cuestiones que no les van a permitir nunca trascender la condición de vida que tienen, ¿no? Organización, pues mucho menos, mucho menos. Bueno, pero para utilizar el derecho, que es derecho del Estado, que se define en medio de coyunturas, de correlación de fuerzas, de lucha de clases, para utilizarlo, pues se requiere cierta conciencia y se requiere cierta organización, porque si no es un desmadre. Muchas veces algunos tienen conciencia o medio van adquiriendo conciencia y no hay organización. ¿Y qué sucede en términos prácticos cuando no hay organización? No hay un sujeto colectivo capaz de organizarse. ¿Qué es lo que pasa? Pues normalmente, y lo pueden ver ustedes, en el caso de nuestro país y en muchos otros, pues es que ahí es donde aparecen estos intermediarios que también florecen con el neoliberalismo, que son estas ONGs de derechos humanos. Y ellos, no tienes organización y capacidad, yo te la doy, ¿no? Entonces yo suplanto al sujeto social. Y después de eso le voy dando forma, porque voy guiando su formación de conciencia y su organización. Bueno, y muchas veces lo que termina pasando es que la agenda de la ONG suplanta, sustituye, pues la agenda de la comunidad. Y el sujeto social, en lugar de que sea la propia comunidad, que se concibe a sí misma como sujeto de su proceso, que lleva las riendas de su proceso, pues más bien termina entregándose a quién sabe quién, que claro, trae abogados, ¿no? Entonces los abogados empiezan a tramitar las demandas o las denuncias o lo que sea, y la gente medio se entera de qué se trata, pero nunca se entera realmente qué es lo que están haciendo. Y podría narrar algunos casos, pero en mi condición actual de servidor público, podría traerme algunas consecuencias, ¿no? Sobre todo porque son algunos casos que todavía con cierta cercanía me toca ver ahora, ¿no? Pero eso pasa mucho, ¿no? Y cuando realmente me parece a mí que lo importante sería que las propias comunidades se conviertan en sujetos de sus procesos, ¿no? Y que quien quiera acompañar y participar, bienvenido y a todo dar, pero son las comunidades las que deben ir al frente, ¿no? Son ellos los sujetos, no los abogados, no los derechohumaneros, etcétera, ¿no? No son ellos, son las comunidades. Y eso es muy importante. En ese sentido, el trabajo que nosotros hicimos, bueno, y se sigue haciendo, bueno, hicimos porque yo ya no hago, pero lo impulso y deseo que siga desarrollándose, desde la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, pues ante la gran cantidad de conflictos con los que nos encontramos en el país de todo tipo, ¿no? Y ante la escasez, no digo ya de especialistas en no sé qué temas, ¿no? De abogados. Claro, pues no hay abogados. Los abogados en las universidades se crean y los crían cuando se dedican a derecho ambiental. Pues más bien, si les va mal, pues para ser burócratas, ¿no? Si les va bien, pues son los que les hacen los trámites a las empresas en sus consultorías, ¿no? En temas de derecho indígena, bueno, pues realmente es muy pobre, ¿no? Había un posgrado en la UNAM, en la Facultad de Derecho, y lo quitaron.
La materia recién es que se vuelve obligatoria en licenciatura, pero en otras universidades y privadas pues no hay nada de eso, ¿no? Y más bien se está tratando ahora, de nueva cuenta, de ver los temas de derecho indígena, pues sobre todo pues son compañeros académicos muchas veces que han tenido alguna experiencia y está bien, o sea, te relatan la historia de los documentos, ya saben, ¿no? El convenio 169 y también, ¿no? Viene el éxtasis, las consultas, ¿no? Y también, en fin, ¿no? Viene todo esto, pero son muy académicos, ¿no? Y realmente hay mucha experiencia de trabajo en litigios reales, de abogados que litiguen los asuntos, ¿no? En temas de derecho indígena. Eso es muy poco y la formación me parece a mí sigue siendo muy deficiente y más bien con este perfil del abogado que termina siendo burócrata, ¿no? Los que se avientan a ver estos asuntos, bueno, derecho agrario. Bueno, hace unos años, yo me acuerdo, cuando yo estudiaba en la licenciatura, pues el derecho agrario dice, no, se va a extinguir ya, ¿no? La reforma de Carlos Salinas apuntó a eso, en fin. Bueno, ¿y ahora por qué revive el derecho agrario? Pues por la reforma energética, porque lo vuelve a poner hasta arriba. Ahora resulta que tienen que ver mucho con los temas agrarios y hasta los abogados de las privadas se ponen a estudiar derecho agrario y en las públicas siguen enseñando pura historia del derecho agrario. Con eso no van a poder defenderse, ¿eh? O sea, la historia está toda madre, a mí me encanta, pero con eso no se van a poder defender. Con eso no se van a... O sea, para eso que venga un historiador. O sea, un abogado debe saber litigar, ¿no? No saben litigar. Los que se dedican al derecho agrario tienen buena voluntad, es difícil. Todavía hay muchos, pero es bien complicado, ¿no? Y es donde más hay, imagínense, ¿no? Porque los de medio ambiente luego se venden. De derecho agrario son los que más hay. Y eso pues ya son gente mayor, ¿no? En su mayoría. Es bien complicado. El derecho indígena, bueno, pues hay alguno que otro, ¿no? Con buena voluntad, pero todavía con limitaciones, ¿no? Me parece a mí, ¿no? Lo digo desde mi perspectiva. Bueno, ante esos escenarios, nosotros en la asamblea lo que hicimos pues fue impulsar algo que llamamos la cultura jurídica popular, ¿no? Centrarnos en trabajar con las comunidades y aprender y enseñar con y enseñar, ¿no? En un proceso de ida y vuelta, pues sobre cuestiones jurídicas, porque en las comunidades hay muchas nociones de esta, porque en las comunidades hay derecho, o sea, hay un derecho propio, hay sistemas normativos y tienen principios y tienen sus propias reglas. La gente, eso es algo que también está en su sentido común, pues, ¿no? O sea, no es ajeno el derecho, no es ajeno. O sea, hay que romper esa barrera que muchas veces genera un cierto miedo, un temor para enfrentarse a la institución, ¿no? Al juez, por ejemplo, o lo que sea, ¿no? Al derecho. Hay que romper eso. O sea, en las comunidades hay ya nociones de esto y hay no solamente nociones, hay un gran desarrollo de esto. Y hay que valorarlo, hay que respetarlo, hay que reconocerlo. Y yo creo que de ahí es un asidero importante para la formación de sujetos reales en las comunidades, ¿no? Que puedan pues defender con instrumentos jurídicos sus propias causas. Bueno, lanzamos esto, empezamos a trabajar en esta idea de una cultura jurídica popular, en donde la idea es que las comunidades, sin necesidad de contar con ONGs ahí o de contar con abogados propios, pues pudiesen por sí mismos tener los conocimientos suficientes como para enfrentarse por lo menos a las situaciones, a los, digamos, primeros auxilios jurídicos, ¿no? Tuviesen capacidad. Nosotros nos enfocamos a desarrollar capacidades en ese sentido, ¿no? Que la gente pudiese adquirir estos conocimientos, esta práctica y pudiese defenderse por lo menos en las situaciones pues más recurrentes y elementales, ¿no? Eso tuvo, me parece a mí, muy buenos resultados en un par de casos que, bueno, pues ya ahora a la distancia, todos lo sabíamos en su momento, pero ya ahora a la distancia, pues fueron casos que tomamos como conejillos de indias, ¿no? Para experimentar. Y salieron muy bien, ¿no? La gente creció mucho, aprendió muchísimo, muchos de sus compañeros pues han venido incluso aquí con ustedes a la DEAS de Lina a hablar y ustedes ya los han escuchado y ven la capacidad que tiene, no son periquitos que repiten lo que el abogado de la ONG les dice que digan, es gente que puede razonar, tiene un criterio propio y se puede defender, y conoce y sabe lo que está haciendo, porque es gente que incluso ha ido a hablar con los jueces y magistrados. Yo en todos estos asuntos pues nunca fui, no tuve necesidad de ir a hablar con ningún juez, ningún magistrado, salvo cuando algún asunto llegó a la corte es que yo fui a ver al ministro con la gente, pero si no, yo nunca fui. Bueno, ese sí es un gusto en la asamblea, o sea, que nosotros podemos ahora decir del trabajo que se hizo en la asamblea, porque ahí se construyeron sujetos, se coadyuvamos, se construían sujetos con estas capacidades, ¿no? Y lo que viene de la mano de la cultura jurídica popular, pues es todo
rollo de lo que yo he llamado el litigio participativo, ¿no? Que bueno, o sea, afortunadamente es una idea que y es algo que hemos venido impulsando también ya de hace varios años, precisamente aquí con ustedes en la DEAS de Lina, yo creo que fue el año pasado, tuvimos un curso que tuve la oportunidad de venir con ustedes. Una de las compañeras de acá me hizo una entrevista, pues muy importante, que yo siempre le voy a agradecer mucho a la doctora Maya, en donde precisamente pudimos hacer explícito toda esta experiencia de trabajo en torno al litigio participativo, ¿no? Y lo digo así, y es importante, está publicada y demás, ¿no? Ya saben, revista indexada y esas cosas, ¿no? No, lo digo así porque ya me han ido a ver abogados de comunidades que dicen que ellos hacen lo mismo, ¿no? Nada más que no se les había ocurrido llamarle así. No voy a decir nombres, pero es gente que anda en foros por todo el país diciendo un montón de, cacareando muchas cosas, ¿no? Y que son más o menos conocidos. Yo pienso que no es cierto, porque yo conocí su trabajo desde antes y platicamos de esto y bueno, ellos ni se lo imaginaban. Y esto del litigio participativo consiste precisamente en que sea la gente quien asuma no solamente su proceso general de organización social y de defensa del territorio, sino que asuma también su defensa legal en tribunales. Y demos un paso que casi nadie quiere dar, a veces ni los abogados quieren dar, ¿eh? Hay abogados que solo son de consulta, pero que jamás se quieren ir a parar a un tribunal. ¿No? Los abogados son los de tribunales, y eso lo sabe bien Jorge, que fue magistrado, ¿no? El trabajo que se hace ahí, ¿no? Y bueno, en las comunidades la gente puede adquirir esta capacidad y me parece que es una responsabilidad social, si la quieren ver así, de quienes hemos tenido la oportunidad de estudiar, de tener otras condiciones de vida y que tenemos esta pues sensibilidad o esta empatía, si quieren, con las causas o este compromiso, pues es responsabilidad de nosotros transmitirlo y fortalecer estas capacidades organizativas de la gente, incluso en estos ámbitos tan complicados como es el de llevar juicios en tribunales, ¿no? Pero se puede hacer y me parece importantísimo que lo haga, que la gente participe en la elaboración de las demandas, en la preparación de las pruebas, que la gente tenga la capacidad de dialogar con el juez en los alegatos de oreja, ¿no? Que la gente tenga la capacidad de desahogar las periciales sin ninguna complicación. Todo eso me parece que son elementos importantísimos, ¿no? La participación que la gente puede tener en los peritajes antropológicos, ¿no? Que también muchas veces se ven como objetos. No, la gente no son objetos ahí, la gente me parece a mí que es quienes más pueden aportar y quienes mejor conocen el territorio. Digo, y eso Sam seguramente comparte esta idea con nosotros, porque precisamente así es como nos conocimos y tenemos ahora nuestra amistad, participando de esa manera en procesos, ¿no? Los peritajes antropológicos, bueno, pues la gente es la que más tiene que aportar y la riqueza que la gente comparte cuando, participa en estos procesos, pues es invaluable, ¿no? En fin, pues también esto me parece muy importante que lo reflexionemos porque son aspectos que muchas veces no se discuten, ¿no? Y nos vamos más bien sobre instrumentos específicos que tiene el derecho mexicano vigente, en vez de, pues, discutir algunas cosas que están en la base y que nos pueden dar horizonte, y que cada vez que uno sienta que se está perdiendo en su lucha o no sabe dónde ir, pues yo creo que regresar a las bases, pues siempre nos va a dar luz, ¿no? Y siempre nos va a dar un horizonte y nos va a dar un sentido, nos va a recordar cuál es el sentido de hacer lo que estamos haciendo. Bueno, pues yo con eso concluyo. Muchas gracias. Esto del litigio estratégico, ¿no? Que pues ahora también se vende como pan caliente y es la bandera con la que llegan, ¿no? A las comunidades. Litigio estratégico de derechos humanos, ¿no? Bueno, incluso ya está hay manuales, ¿no? De cómo se hace el litigio estratégico de derechos humanos. Y ahora ahora resulta que todos hacen litigio estratégico, ¿no? Lo primero que hay que decir es que sin estrategia, pues no hay litigio, ¿no? O sea, todo litigio de por sí tiene una estrategia. Y eso cualquier abogado, aunque lleve divorcios y saque borrachos los fines de semana del torito, pues también alguna estrategia tiene, ¿no? O sea, siempre hay estrategia. Y si no, bueno, realmente es una aventura, ¿no? Cuando uno se avienta así. Pero lo que es más importante de fondo es que incluso en los esquemas de litigio estratégico, de esta manera en la que se presentan, incluso en esos esquemas, lo que queda otra vez desdibujado es la participación del sujeto real, de la base social real, queda
desdibujada y en muchas ocasiones pues incapaz de constituirse en sujeto del proceso, ¿no? De dejar de ser masa pasiva atacada, afectada, para pasar a ser sujeto activo de un proceso consciente, ¿no? Y de organización, de resistencia o defensa, o lo que quieran. Entonces, tiene ese límite, este discurso del litigio estratégico, ¿no? Que a mí me parece que hay que romper, y no hay otra forma de romperlo más que evitando que se convierta en un proceso, nuevamente, que profundice procesos de enajenación de capacidades. Más bien lo que hay que hacer es participar de un gran proceso de reapropiación social del derecho o de lo jurídico en general. En este caso, en el tema de los juicios, ¿no? La gente debe recobrar capacidades, y si de plano no hay, bueno, hay que generar esas capacidades. Incluso, más grande, la reivindicación de los sistemas normativos de las comunidades indígenas, pues forma parte de esta reivindicación, ¿no? De algo que es propio, de este combate en contra de la enajenación del capitalismo, ¿no? De estas formas enajenadas de gestionar lo social o lo colectivo en este ámbito específico que es el derecho, pero así como en otros, ¿no? Entonces, bueno, más bien creo que hay que ubicarlo ahí, una reapropiación social de lo jurídico, que implica no solo la creación y defensa de los sistemas normativos propios, sino también en la parte de los tribunales, no solo la lucha por esto que llaman ahora la jurisdicción indígena, que es muy importante, sino también pues el combate que se tiene que dar con las autoridades del Estado, de las cuales pues nosotros no podemos dar la espalda y actuar en defensa de nuestros derechos o bienes haciendo como que no existen, ¿no? Cuando es una institucionalidad con un peso muy importante. Entonces, bueno, yo creo que sí hay diferencias entre el litigio estratégico y la propuesta de un litigio participativo orientado al empoderamiento comunitario, ¿no? Por esclarecerlo así. Bueno, un segundo comentario, pues en efecto, ¿no? Sobre ya los dos temas que apuntó Jorge, que son pues muy polémicos. Y son muy polémicos porque en la realidad que han vivido las comunidades en nuestro país, por supuesto que ya a uno le dicen consulta y bueno, pues salvo que seas ya iba a decir unos nombres, ¿no? Bueno, salvo que seas de algunas ONGs que se dedican a bajar financiamiento promoviendo consultas en comunidades, pues más bien ya te vas con cuidado, ¿no? Precisamente porque ha habido casos, pues, donde los resultados han sido muy negativos, ¿no? Y donde los procesos, pues, más que servir para fortalecer a los sujetos sociales, reivindicar derechos o lo que quieran, pues más bien han servido para dividir, para disuadir, ¿no? Incluso para eludir el propio problema. Entonces, claro, o sea, es comprensible que haya esta resistencia, ¿no? Ahora bien, tenemos que pensar nosotros siempre en que en las condiciones que nosotros tenemos, las condiciones reales que tenemos para pelear, pues no podemos darnos el lujo de simplemente descartar cualquier opción por mínima que sea. A mí no me parece lo de las consultas, concuerdo por supuesto con la compañera cuando dice el derecho fundamental, y eso es algo, bueno, yo vengo repitiendo desde que tuve la oportunidad de trabajar en la OIT 2006 y luego ya regresé a México posteriormente, en estos temas, el derecho fundamental no es la consulta, el derecho fundamental es la libre determinación de las comunidades. La consulta en todo caso, en este lenguaje que ahora se usa acá en México, es una garantía de un derecho. Pero el derecho fundamental es la libre determinación, lo otro es una garantía que viene después. El sentido de la consulta es la libre determinación. Si los procesos de consulta no sirven para expresar de manera fidedigna la voluntad colectiva de la comunidad indígena que está inmersa en un megaproyecto, o lo que quieran, pues ¿qué sentido tiene? Ninguno. Por otro lado, la consulta es el único mecanismo que se tiene para que las comunidades expresen esta voluntad colectiva, su parecer o su consentimiento o lo que sea respecto de una obra. Yo creo que no. Y por eso es que a la gente que defiende todo esto, pues le digo que hacen fetiche de la consulta, ¿no? La hacen pasar como lo principal en lugar de la libre determinación cuando es lo secundario, ¿no? Y luego piensan que es lo único que hay. Y claro, lo refuerzan con las cosas que resuelven los ministros, que van por ahí, y luego todo el discurso de ONG que traen de ONU y que les sirve para financiar y pagar a los empleados de las propias ONGs, ¿no? Y ellos sí reproducen todo eso. Yo creo que la gente y los que
están comprometidos con un pensamiento crítico enfocado, orientado a estos temas, pues no pueden irse con esa idea tan fácil, ¿no? Hay otros mecanismos para expresar la voluntad colectiva de la comunidad y son mecanismos que el derecho reconoce. Yo he insistido mucho desde hace varios años en esto que ahora cada vez se usa más de, ¿cómo le decían? La autoconsulta, ¿no? O esto que también nos compartieron ya ustedes, es que nosotros nos consultamos ya y dijimos que ni madres a la consulta, ya ni siquiera el proyecto. A lo primero que le dijimos no fue a la consulta. Yo creo que eso es válido. ¿Cuál es el esfuerzo que tendría que hacer un abogado comprometido con esto? Pues darles a ustedes las herramientas para que en el propio lenguaje del Estado, que es lo que creo que le da, es más fuerte si se hace así, con sus propias herramientas atorarlo, pues tendría que darles cuáles son los argumentos para plantear, para fundamentar esto en términos jurídicos y que ustedes se pudiesen defender a través de amparos o lo que quieran. Y eso se puede, pero se requiere, claro, una cierta competencia técnica, un compromiso y creatividad. ¿Por qué no toman en cuenta algo que existe en el derecho civil romano? Ni siquiera estoy hablando de mexicano o francés del siglo XIX, polónicos, hablando del derecho romano, ¿no? Clásico, que son la declaración unilateral de voluntad, que es algo que nuestro derecho reconoce y que todos los días hacemos, todos los días, todos realizamos múltiples actos jurídicos, incluyendo muchísimas declaraciones unilaterales de voluntad que tienen peso jurídico y que tienen un reconocimiento. No podría fundarse estas declaraciones que hacen las comunidades en tanto sujetos colectivos en declaraciones unilaterales de la voluntad precisamente de comunidades indígenas. Yo creo que sí, esa es una figura que tiene mucha legitimidad y no requiere que intervengan terceros. Lo puede hacer precisamente en ejercicio de su derecho, de su libertad de determinación. Los abogados deberían tener la capacidad de darles a ustedes estas herramientas, tanto a los académicos para que escriban más y hagan el contrapeso de la dogmática, ¿no? Como a las comunidades para que puedan defenderse en los casos concretos. Esa es la labor que tendría un abogado, digo, cuando no le toque estar operándolo directamente, ¿no? Por lo menos aconsejar esto y ver de qué manera se podría fundamentar, porque le da más peso a la defensa, ¿no? Y les permite a ustedes, ya no solo desde fuera del derecho del Estado, dar peleas. Que claro, pues de ahí decimos, no, pues todo el derecho es malo, todas las autoridades son malas, todo el Estado a la chingada. Pues es bien fácil, ¿no? Lo que es complicado es utilizar las propias herramientas para dar la pelea y atorarlos con eso, porque saben que ellos iban a usar eso en contra de nosotros. Y tienen muchos argumentos, pero no solamente tienen argumentos, tienen mucha fuerza real, práctica, para irse contra nosotros, por más que nosotros querramos actuar siempre de espaldas, o más que de espaldas, como si el Estado no existiera. No, es que sí está ahí. Y son fuerzas que están ahí y nos superan. O sea, y es más allá de lo que nosotros creamos o no creamos, es objetivo, ¿sí? Entonces, bueno, yo creo que no podemos desperdiciar los recovecos que podamos, las oportunidades que podamos encontrar en el propio derecho del Estado para pelear, ¿no? Pero bueno, pues es muy complicado, ¿sí? Porque se requiere no solamente competencia técnica y compromiso, sino un poco de creatividad. Y ahí sí, pues son quimeras, estamos pidiendo demasiado, estamos pidiendo unos abogados de ese tipo que no existen. Bueno, a veces ni la derecha los tiene, ¿no? Entonces está muy difícil, está muy cabrón. Bueno, por un lado, ¿no? Luego, otro comentario pequeño sobre el otro punto que nos compartía Jorge sobre las concesiones, ¿no? Más que en plantearlo en el tema preciso de las concesiones, quisiera llevarlo a otro ámbito que, bueno, a mí me encanta y donde pues hay mucha soledad, en el sentido de que son temas escabrosos donde nadie se quiere meter porque son complicados, que son los temas de propiedad intelectual, ¿no? Abogados de propiedad intelectual, pues sí hay muchos y hacen business, se dedican a hacer negocios, ¿no? Pero no hay muchos buenos que se dediquen a trabajar esto en referencia con derechos de comunidades indígenas. Y los que lo hacen, pues es para hacer business, ¿no? Para hacer negocios. Y por aquí han circulado y por otros lados también circulan muchos que andan proponiendo cosas así, ¿no? Que si las patentes colectivas, que si las marcas, las denominaciones de origen y cuanta cosa así, ¿no? Yo creo que de buena voluntad, pero con una incomprensión global de fondo, ¿no? Que sesga mucho la propuesta, por más que sea de buena voluntad. Bueno, yo estoy en contra de la propiedad intelectual para todos estos casos, ¿no? Me decían,
unas personas, a propósito de ciertas iniciativas que están avanzando en las cámaras, me decían, bueno, es que si la comunidad quiere vender sus productos o las formas en las que generan sus artesanías o su vestimenta o lo que sea, bueno, pues hay que dejarlas, ¿no? Si la gente quiere vender su know-how, o sea, el cómo hacer, ¿no? El cómo se hace, el saber hacer, bueno, pues que lo hagan, ¿no? Entonces, el problema, pues es más bien que en esos casos hay que consultarlos. Si la comunidad que produce útiles o lo que sea está de acuerdo en vendérselo a, no sé, Mango o cualquier marca, ¿no? Lo que quieran. Bueno, pues está bien que hagan la consulta, nada más que la consulta pues sea, como dice Jorge, con el mantra, ¿no? Que sea como está ya canonizada, previa, libre, informada, culturalmente adecuada, y todas esas cosas que cuando uno las va diciendo poco a poco se va desprendiendo el alma del cuerpo, ¿no? Sí, yo me senté, dejen regreso. Bueno, bueno, me parece un craso error y un nivel muy superficial de comprensión del problema, ¿no? Porque hay situaciones que objetivamente requieren, pues, de la protección, en este caso del Estado, dándole al Estado el beneficio de que funge como garante de los derechos, ¿no? O que funge como garante de los bienes colectivos, si quieren. Jorge mencionaba el caso de una mina, ¿no? Para una concesión a una comunidad. Bueno, a mí me parece que ahí el problema más del tema administrativo de la concesión tendría que ser que objetivamente sea que la concesión sea para la comunidad indígena y entonces saque beneficios de eso, o sea que para una empresa compitiendo y demás, ¿no? Pues objetivamente la mina, que ahora lo único que hay son minas de cielo abierto, objetivamente la mina per se es un problema, sea quien la administre o se beneficie, eso no importa. El problema es que la mina por sí misma es un problema. Y el Estado debería decir, ¿sabes qué? Ni tú, nadie. Porque la mina de por sí va a acabar con todo lo que hay ahí. ¿Y sabes qué comunidad indígena? Menos tú. Porque tú eres la que vive ahí y eres la primera que se va a acabar, se va a agotar cuando contamine la mina todo. El agua, ¿no? Básicamente. Pues ese es un problema y es objetivo. Es más allá de que si doy el consentimiento o no. Ahí hay que pararlo. Por sí mismo hay que detenerlo. Y hay tecnologías que son así. No es esta cantaleta, esta cosa también muy superficial. No es que la tecnología depende de cómo se usa. ¿Quién la usa? No, a ver, hay tecnología que es mortal per sí misma, que fue pensada, que fue diseñada, fue creada para destruir. Son fuerzas destructivas de la vida, ¿sí? Y no depende de quién las use, el que las use, ¿no? O cómo vamos a justificar lo de las bombas atómicas. Y un montón más de cosas que se han hecho, ¿no? O sea, hay tecnología que de por sí es un problema. No depende que si la usan los aliados o la usan los alemanes. O sea, no depende de si eres nazi, ¿no? O sea, eso no depende, de eso no depende. Son problemas objetivos que se deberían evitar a toda costa porque elevan los niveles de riesgo permitido. No sé, ni siquiera permitido. Los niveles de riesgo absolutos para la vida misma, ¿no? Bueno, en el caso de la propiedad intelectual, digo, hay que hacer muchas distinciones, ¿no? No es lo mismo este concepto donde meten todo, ¿no? Que creo que para la iniciativa afortunadamente lo desmenuzaron y no incluyeron todo, pero esto de la propiedad, ¿cómo llaman? Patrimonio inmaterial, cultural y material, ¿no? Donde está todo. Pero es que no es lo mismo hacer ropa, no es lo mismo hacer ropa que la danza, que la comida, ¿no? Que las creencias y un montón más, o sea, son un montón de elementos, ¿no? Y eso está ahí en el Tratado Internacional que firmó México y está en iniciativa y pueden dar. Y seguramente ustedes saben más que yo de eso, ahorita no me acuerdo. Ya hemos tenido pláticas aquí sobre el tema. Bueno, además de que hay que distinguir eso, pues uno debe también tener claridad sobre qué es lo que quiere hacer. A ver, tú quieres que esto se comercialice y entonces la gente obtenga un beneficio,
Bueno, ese es un camino. Y para eso a lo mejor la propiedad intelectual te sirve, porque te dan el reconocimiento de que tú lo creaste y luego una licencia y te pagan una lana. Bueno, a lo mejor por ahí sirve. Donde se complica es cuando tú piensas que proteger es sinónimo de comercializar, porque no es lo mismo. No es lo mismo, y ahí es donde hacen trampa. Te plantean o nos plantean que comercializando es que se va, mercantilizando es que se va a proteger, y eso no es así necesariamente, ¿no? Hay otros mecanismos para proteger los saberes o todos estos elementos, si quieren, que cabrían en este concepto de patrimonio cultural inmaterial, que no necesariamente avanzan por las formas de la propiedad intelectual, que más bien tienen que ver con el ejercicio de la libertad de determinación, que más bien tienen que ver con el derecho al territorio, etcétera, ¿no? Y esto ya con eso cierro. Sobre todo piensen, ¿no? No se les olvide, la propiedad intelectual no surge, no se pensó jamás, ni se piensa hoy día jamás, para proteger los saberes de las comunidades indígenas. La primer patente aparece para hacer negocio y para asegurarle al que llevó el registro, al que hizo el registro de la cosa, ¿no? Para asegurarle una ganancia extraordinaria. ¿Por qué? Porque en la competencia de capitales, esta persona desarrolló, se supone, un avance tecnológico, una tecnología de vanguardia que le permite incrementar su producción y que en términos de competencia con otros capitales lo pone por encima de ellos. Le permite ponerse al frente de la competencia y eso le genera ganancias, plusvalor extraordinario y ganancias extraordinarias, ¿no? De eso se trata la propiedad intelectual. Quien piense que es otra cosa no entiende. No entiende qué es propiedad intelectual, no entiende qué es el derecho de propiedad intelectual. Nunca lo ha estudiado bien. Ha escuchado ahí alguno que otro que tiene una idea ahí que suena medio genial, pero que realmente es nefasta, ¿no? Cuando uno la estudia bien, pero no entiende. La propiedad intelectual surge para eso, para hacer negocio, precisamente para profundizar en un ámbito de bienes, pues de particular, de una naturaleza muy particular, para privatizarlo y que esa privatización genere ganancias para unos, excluyendo al resto, que ahora le tienen que pagar si lo quieren usar. Para eso se creó. Y no importa que sean colectividades. Bueno, ¿y la colectividad de al lado qué? Y así nos podemos ir, no importa que sean colectivas, también es un problema, porque el problema está en la propiedad intelectual por sí misma, ¿sí? Entonces uno tiene que tener claro qué es lo que quiere hacer. ¿Quieres proteger? Bueno, eso no necesariamente va por comercializar. ¿Quieres comercializar? Y que eso genere ciertas situaciones, hasta beneficios, si quieren, para un creador o para una comunidad. Bueno, puede ser la propiedad intelectual, nada más que avanzando por ahí también ya le vendiste el alma al diablo, porque ahí sí nos estamos metiendo en formas, pues, del derecho, la forma más desarrollada del derecho burgués, del derecho capitalista, las formas más complejas, de más vanguardia, de mayor avance, o sea, de todos los días, son precisamente las formas de la propiedad intelectual, del derecho de propiedad intelectual. O sea, ahí sí nos ponemos a la vanguardia, pero del capitalismo, no de la lucha frente al capital. Y eso hay que entenderlo muy bien, ¿no? Son temas que hay que discutir muy bien, porque también nos venden ideas que bueno, parecen buenas por fuera, pero cuando uno ya va en concreto, pues se meten todos estos escollos y no siempre sale bien librado, ¿no? Muchas gracias.